Hoy es miércoles, les voy a mostrar por acá la fecha. Es miércoles 13 de marzo y fíjate que hoy hemos tenido unas sesiones totalmente consolidadas. Si miramos el gráfico diario nos vamos a dar cuenta que estábamos en una vela de indecisión del día de ayer, por lo tanto el día de hoy era muy probable que tuviéramos mucha indecisión en cuanto a la dirección que se quisiera tomar para el día. Ahora se está dando un impulso alcista y ¿qué es lo que estoy buscando yo? El retroceso a ese impulso alcista por alguna de estas zonas. Si se dan cuenta, está todo verde atrás porque estamos en zona premium de todo este impulso que tuvimos antes. Fue todo el impulso después de la noticia del día de ayer martes y luego el precio empezó a rellenar todas estas ineficiencias. Consolidamos en toda esta zona de equilibrium y ahora nos encontramos en zona de premium. ¿Ok? Llegando a esos máximos anteriores y rebotando en el precio de apertura semanal. Por lo tanto, aquí en alguna de estas áreas que tenemos acá podríamos ver un retroceso. Este Fibonacci que está acá lo tengo puesto de esta forma para que no se solape con los colores del fondo, y este lo voy a utilizar para medir este último impulso y buscar el 50% en el retroceso. Lo que sí me gustaría que se haga algo bastante claro aquí para poder entrar, porque si se dan cuenta la estructura está siendo como bastante rápida y no está dando muchas confirmaciones para entrar. La cuenta la tenemos en 6002. Bien, así que voy a empezar a usar un riesgo de un 1% en este momento hasta que tengamos un colchón y después empiezo a arriesgar ese mismo colchón. Bien, así que voy a seguir mirando entre 3 minutos y 1 minuto hasta que haya algo más claro. En el Dixie tuvimos ya un primer swing low, este sería nuestro último swing high, pero no me gusta este tipo de estructura. Funciona bastante bien en índices esta estructura, y que tenga acá la ruptura y acá el fair value gap. En índices funciona bastante bien, pero al menos en el euro dólar este tipo, digamos, de rupturas no siempre funcionan. No funcionan de la misma forma, al menos similarmente, o al menos yo no he encontrado la forma de darle sentido a eso, al menos en el euro dólar. Pero en índices funciona bastante, por eso van a ver que mucha gente que opera índices con terminología de ICT, Mad Money Concept, como ustedes quieran llamarlo, en índices van a tener ese tipo de rupturas que son de esta forma, que tenemos por ejemplo un swing high, un nuevo swing low, un nuevo swing high que rompe como con mucha decisión arriba y luego la ruptura es de este tipo, y aquí deja toda la ineficiencia. Bien, los índices son bastante más rápidos, más volátiles, sobre todo en la apertura, pero cuando hablamos del euro dólar, el euro dólar es un par, digamos, de divisas que normalmente no se mueve de esa forma, sino que tiende a ser un poco más armónico en su movimiento, de tal forma que las estructuras que te hace con ese market shift, digamos, o ese modelo 2022 es mucho más armoniosa, es de este tipo, es como más de libro. Por eso me quedé yo más con el euro dólar. No siempre se da, pero suele darse bastante. A veces en los índices también se da de una forma como más armónica, da muchísima más tranquilidad entrar de esa forma. La misma entrada que hicimos el día de ayer creo que fue, fíjense, son este tipo de estructuras las que hace el euro dólar. Mira, nos vamos a ir hacia atrás a donde se creó el nuevo swing low y fíjate cómo se crea la estructura en este punto. Swing low, nuevo swing high, nuevo swing low, y mira la ruptura. Te das cuenta que es más armónico los movimientos que se dan, y luego aquí fue donde yo puse la operación en compra, ¿se acuerdan? Me la activó bastante bien y te da el movimiento que tú estás buscando. Creo que en la libra también suele funcionar más parecido a los índices por la volatilidad que tiene, sobre todo si operas Londres, pero al menos en el euro dólar es un par un poco más armónico y también un poco más, entre comillas, lento en cuanto a la formación de ya sea patrones de vela. Lo que tú utilices generalmente lo vas a ver como mucho más armónico en el euro dólar. Basado en eso, vale mucho la pena siempre tener bastante paciencia y esperar a que se den esos modelos, porque se van a dar en algún momento. Bien, sobre todo si estás dentro de operando Kilson o estás operando sesiones donde este par tiene volatilidad. Siempre voy a buscar estos impulsos para que a mí se me hace mucho más fácil saber que va a haber un retroceso cuando tú ves un impulso muy energético y que va a dejar
dejando muchas ineficiencias en muchas zonas, si te das cuenta. Aquí deja ineficiencias, aquí deja ineficiencias, por acá, por abajo un poco también. ¿Te das cuenta? Se van dejando una especie de liquidity void, bien, de vacíos de liquidez. Si subimos de temporalidad lo podemos ver mucho más claro. Fíjate estas velas alcistas. ¿Qué es lo que necesita esto? Necesita venir a recapitalizarse. El precio se mueve de forma perfecta. Recuerden que siempre va a buscar liquidez externa, luego va a buscar liquidez interna, va rellenando zonas que estén ineficientes y luego va a los puntos de dol, digamos, a los puntos en donde se quería terminar en una sesión, digamos. Porque según lo que contaba ICT, estamos hablando de una persona que lleva más de 30 años y tiene más de 30 años de experiencia en este tipo de cosas. Y él decía que nosotros obviamente no tenemos la información privilegiada de cuál va a ser un precio de inicio de un día y cuál va a ser el precio final de un día. Pero en las instituciones, digamos, que tienen el poder de hacerlo, ellos ya saben qué precio quieren terminar un día y qué precio quieren iniciar un día en específico. Eso lo podemos ver mucho en la sesión de Londres. Cuando inicia la sesión de Londres, vamos a ver siempre que va a llegar a un punto y luego va a tener un impulso muy grande. Por eso Londres generalmente da los máximos o los mínimos del día, porque llega a un punto en donde se crea el último precio que se esperaba, y a ese se le llama float, que es un precio específico al cual se quiere empujar ese día para luego llevarlo hacia el último precio que se espera. El float sería justo ese último precio antes de que comience el movimiento más fuerte, que generalmente lo vamos a encontrar en la sesión de Londres. Entonces tendríamos Asia, que viene consolidando en esta zona, nos crea precio máximo y precio mínimo. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Que tengamos, por ejemplo, esto, luego tenemos la apertura de la kill zone, se lleva, puede ser el mínimo o el máximo dependiendo a dónde se quiera llevar el precio en el día, y luego llega a un precio en específico que normalmente ese rango de caída o de subida de ese Judas Swing se encuentra entre los 20 y los 30 pips, que más o menos ahí es donde nosotros podemos ir buscando poner operaciones si es que cae. Que eso también se puede hacer con las desviaciones estándar. Por ejemplo, tomas la distancia que hay de aquí a acá, la replicas hacia abajo, la replicas hacia abajo, puede ser 3 veces hacia arriba, y eso te da un rango de pips que podría ir a buscar, digamos, en ese Judas Swing, que normalmente está entre los 15 y los 30 pips, que por ahí podría crearse ese mínimo en este caso, que este sería el float, que sería el último precio que se buscaba en un inicio. Puede que haya llegado a precio en ceros, por ejemplo, 0.5, 540, por ejemplo. Ese fue el mínimo del Judas Swing y luego comienza su movimiento alcista, ¿ok? Por eso pueden ver este tipo de movimientos en Londres. Lo ideal es que se haga en Londres para yo poder después en la kill zone de New York poder buscar el retroceso, ¿bien? Entonces cuando ya tenemos, obviamente, todo esto va con impulsos y retrocesos, ¿cierto? No es solamente llegar y subir, ¿bien? Va con su impulso y retroceso, y llega un momento en el que llegamos a un nuevo precio. ¿Para qué? Para buscar una recapitalización a toda esa subida, y esto lo podemos ver en la kill zone de New York después de las 7 de la mañana, bien, normalmente lo podemos ver ahí, o podemos ver en la apertura de las 8:30, bien, que normalmente si se hace ese retroceso a las 7, por ejemplo, hasta por aquí, podríamos ver que en la sesión de New York podríamos tener aquí una continuación del movimiento de Londres. Sería, digamos, la estructura como clásica que tendría un movimiento de un día. Por eso yo opero los martes y los miércoles, porque se pueden dar muchos estos escenarios. Lunes generalmente lo pueden ver consolidado o lo pueden ver muy tendencial durante toda una sesión. Entonces se pueden dar esos dos escenarios, y a mí no me gustan mucho esos escenarios. Por eso prefiero los martes y los miércoles, porque son donde ya el lunes tienes la información, digamos, del día lunes para el martes, y te vas a encontrar ya con máximos, con mínimos, con PD arrays ya que se crearon del día lunes, que se van a juntar con máximos o mínimos semanales, digamos, de días pasados, de semanas pasadas. Va a tener mucha más información el día martes en adelante, ¿ok? Entonces un poco más simple anticiparte a qué es lo que pueda. Esta es como la estructura clásica y se puede dar hacia los dos lados. Recuerden que esto puede ser tanto en ventas, que llega, te hace el Judas Swing, llega a su punto al float, digamos que es ese precio específico, y luego hace el impulso real durante toda la sesión de Londres, ¿ok? Por eso en Londres siempre vamos a ver esos movimientos. Alcista exactamente lo mismo, ¿bien? Entonces, claro, lo más difícil es identificar dónde está ese float, dónde va a ser ese último punto al que llega. Para eso son los PD arrays.
Por ejemplo, acá puede que aquí tengamos nosotros un Fair Value Gap de temporalidad más alta. Por ejemplo, tenemos un Fair Value Gap acá de, no sé, de 4 horas, o incluso puede ser uno más pequeño, no sé, de 15 minutos o de 5 minutos. Y ahí nosotros pensamos que el precio podría tener un rebote buscando ese rango de caída de entre unos 15 a unos 30 pips o de subida en su defecto. Por eso los PDRI son importantes. También puede ser que aquí exista algún máximo de algún día anterior o de algún máximo semanal. Lo mismo hacia abajo, puede existir aquí un mínimo diario o un mínimo semanal o un mínimo de alguna sesión del día anterior. Si tú operaras directamente el día lunes, esta información no la vas a tener tan clara. Yo les recomiendo que esperen desde el día martes y de ahí en adelante comiencen a operar porque van a tener mejor información, ¿bien? Para poder comenzar su semana. Y recuerden que normalmente podemos ver la creación del máximo o mínimo semanal el martes o el miércoles. Y teniendo esta información sabemos que eso puede pasar en la sesión de Londres, que ahí es donde se cree el máximo o el mínimo, que puede ser diario y que después termine siendo el máximo o mínimo semanal. Y fíjate aquí lo que está haciendo. Fíjate que ya tenemos primeros indicios de que el precio quiere caer. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es esperar a que el precio suba un poquito y voy a vender en esta zona. Bien, y el stop loss me voy a proteger por acá. Voy a dejar una orden pendiente con una entrada de un 1%. Aquí estaría el MetaTrader, fíjense, ahí estaría la entrada en el Fair Value Gap. Bien, el stop loss un poquito ajustado. Pero tengan en cuenta que ya tomamos el Previous Daily High, tomamos el máximo diario que tuvimos el día de ayer, se manipuló, dejó esta mecha, bien, y fíjate que acá el Dixie también ya hizo su ruptura, que lo que buscamos es ese retroceso, que me active acá la operación y venir más o menos a ese 50% de este impulso, bien, hasta más o menos este 50%, ¿ok? Que aquí sería nuestro, al menos mi target máximo, bien, ahí me activó la operación, me acaba de entrar, bien, y vamos a ver si nos da ese impulso bajista que estamos esperando. Si llega hasta acá, lo que voy a hacer en este punto es tomar parciales, bien, aquí, y dejamos que siga corriendo, puede ser hasta por acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la mayor parte de la posición acá y voy a dejar solamente 0,1 ahí hasta que llegue por este punto. Aquí en estas zonas es normal que podamos ver, por ejemplo, un retroceso, que se nos devuelva la operación y luego haga el movimiento normal, ¿bien? Por eso hay que esperar que igual haga un recorrido más o menos extenso para tomar esos parciales, ¿bien? Por aquí ya es un buen punto para ir tomando parciales, acá no, porque todavía no me da un buen ratio. Por aquí ya estaríamos en el 1 a 1, pero por acá ya estaríamos bastante cerca de lo que normalmente a mí me da antes del retroceso para luego seguir cayendo en este caso, más o menos entre el 1.60 o el 1.80 de ratio, donde suele darse la vuelta, digamos, hacer un retroceso a la entrada nuevamente y luego seguir, en este caso, retrocediendo. Bien, en el caso de que yo quisiera cerrar esta operación con un 2%, lo que tendría que hacer es, teniendo en cuenta el volumen que tengo acá, recuerden que al menos Funded Next por lote te cobra $3 por lotes. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos que hacer es multiplicar esto por 3 y nos daría más o menos unos $4 y algo, ¿ok? Podrían ser unos $4.59. Por lo tanto, si yo quisiera terminar aquí con un 2% cerrado de la cuenta de hoy, por lo menos necesitaría cerrar con un beneficio de $125. Vamos a esperar a ver qué es lo que hace. Recuerden que estamos en un máximo. Aquí puede ser que el precio quiera manipular estas zonas. Este es el primer máximo y vamos a ver si aquí es donde se crea el retroceso o si va a buscar el siguiente máximo. En caso de que vaya a buscar el siguiente máximo y me saque el stop, vamos a seguir esperando exactamente el mismo escenario. Nosotros tenemos que actuar siempre de la misma manera. Tuvimos nuestra toma de liquidez, nuestra ruptura, market shift, ¿cierto? Tuvimos Fair Value Gap, entrada en el Fair Value Gap y esperamos. Así de simple. Y recuerden que mi forma de gestionar en este momento va a ser, cuando la vela cierre con volumen por fuera del Fair Value Gap, voy a esperar las próximas 2 velas. Bien, si me sacan stop loss antes, no importa, pero le damos margen a que el precio se mueva, porque puede ser que aquí quiera moverse otro poco y ahí caiga, o me saque el stop, vaya a buscar el high anterior y ahí recién haga el retroceso que estaba esperando. Bien, se pueden dar esos escenarios y tenemos que ponernos en el caso de que
que pasen cualquiera de ese tipo de cosas. Pero basado en mi experiencia, por todas las operaciones que he venido haciendo antes, si ustedes se recuerdan, yo lo que hacía directamente era cerrar en esta vela cuando me cerraba el Fair Value Gap acá y no esperaba que se desarrollara. Entonces si yo cerraba aquí, habían operaciones, habían días en los que la operación luego se iba a mi take profit. Por lo tanto, ahora yo les subí un video donde les dije cómo iba a gestionar nuevamente. Sí corro el riesgo de que tenga más stop loss, es verdad eso, que me coma el stop loss completo, pero van a haber momentos en los que va a salir bien y me le va a dar chance a una operación a que se transforme en una operación positiva. Recuerden que esto es todo en base a probabilidades, no sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro. Por eso voy a esperar siempre a las 2 siguientes velas para ver la información que me da. Si esto después sube y luego se termina yendo, no importa, yo sigo esperando y voy viendo qué va haciendo el precio en esta zona. Pero tengo que darle ese respiro porque si no puedo transformar una operación ganadora en una operación perdedora. Si está el riesgo de que, como la dejo correr, me saquen los stop loss completos, entonces sí voy a caer en un drawdown un poco más profundo que el otro que yo tenía controlado, pero estoy bastante seguro que a la larga esto me va a dar mejores operaciones y me va a dar también más operaciones positivas. Vamos a ver si hoy se da ese tipo de situación o si va a ser una situación en la que me saque el stop loss completo y vaya a crear el último swing, digamos, un poco más arriba. Bien, porque tenemos este previous daily high aún ahí pendiente. Bien, aquí tenemos que estar atentos porque está mostrando intención alcista, fíjate, en estas velas. Así que es bastante probable que quiera ir a buscar primero ese previous daily high por allá por arriba. Si tenemos un cierre de vela por aquí alcista, bien, vamos a asumir el stop acá. Bueno, aquí me lo va a tocar antes porque no le puse el precio real, digamos. Bien, pero va a ir a tomar este máximo y junto con el spread, ahí me va a tomar el stop. En caso que lo hagan, ya sabemos ya cuál va a ser el siguiente escenario, que es bastante probable que lo saque completo. Ir a buscar el previous daily high. Bien, ahí está. Bien, el primer stop. Y va a ir a buscar el previous daily high. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a quitar esto para que aquí no moleste. Bien, aquí tuvimos un buen escenario. Bien, era bastante probable de que este escenario se diera luego de tomar este previous daily high. Pero se sigue induciendo el precio a que siga subiendo. Por lo tanto, hay intenciones de que luego caiga. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es seguir esperando hasta que tengamos un nuevo escenario. Aún no va a buscar el previous daily high, pero fíjate la mecha que dejó acá. Muchas veces este stop loss se puede poner en el último fair value gap y proteger por ahí. Bien, también se puede hacer de esa forma, pero yo prefiero ser un poquito más conservador y ponerlo en el último swing high. Bien, aquí vamos a esperar un retroceso, porque ahora puede ser que ya haga el impulso bajista que estábamos buscando, y vamos a dejar una operación que sería una operación pendiente de un 1% en esta zona. Y la vamos a dejar ahí. Bien, ahí estaríamos. La otra entrada. Ahí, bueno, tenemos la apertura de las 8.30. La apertura de las 8.30 está dando el impulso bajista. Nosotros tratamos de anticiparnos acá en este movimiento de un minuto. Había hecho una entrada muy buena. Mostraba bastante buenas intenciones de irse hacia abajo. Quiso ir a tomar liquidez un poquito más arriba para luego hacer, digamos, que el movimiento real. Ok, vamos a esperar a que esto retroceda y active la operación. Bien, si se nos va a stop loss sería por el día de hoy un total de un 2%, que ese sería total el máximo que me puedo permitir para un día operativo. Ok. Bien, fíjate acá que el precio en un minuto me hizo esta estructura de acá de reversión que me quiere quizás dar indicios de que el precio quiere ir a buscar más arriba. Por lo tanto, aquí se corre el riesgo de que se me pueda dar vuelta la operación y sacarme . Bien, no me gusta para nada la estructura que está haciendo el euro dólar, entonces tomé la decisión de salir por aquí. Bueno, el día de hoy habríamos terminado con esta pérdida de acá más esta.
que fue la última que cerré, por lo tanto habríamos tenido el menos 1%, que estaríamos abajo. Vamos a revisar la cuenta FanDesNext. Estaríamos un menos 0,93%, bien, así que bastante recuperable, bien. Se me ha estado complicando bastante esta segunda fase, porque me han tocado de mi parte tomar malas decisiones y bueno, eso me ha atrasado bastante, porque de hecho ya si hubiese dejado correr operaciones que debía dejar correr, no me hubiese apresurado a cerrar operaciones antes de, sin, digamos, tener indicios ya de que se me puede ir en contra, habría ya tenido esta fase pasada hace mucho rato. Bien, entonces todo este tipo de cosas me va a servir porque voy haciendo ajustes, tal como lo he venido haciendo, voy haciendo ajustes en cuanto al tipo de operativa, y si se dan cuenta, por ejemplo aquí, yo siempre voy a buscar en los retrocesos el 50% del movimiento, y fíjate que acá llegó al 50%, incluso más abajo, y luego se da la vuelta. ¿Se dan cuenta porque siempre busco ese 50? En esta operación de acá no tomé en cuenta eso y simplemente dejé que corriera para ir a buscar ese 1 a 2. Bien, pero normalmente aquí mi regla es salirme al 50%. ¿Ok? Entonces, en el momento que yo bajé a 1 minuto, ¿se acuerdan que yo les dije? Aquí me estaba dando un patrón de reversión, un patrón de que me estaba mostrando que el precio se iba a ir con fuerza hacia arriba. Por lo tanto, yo aquí ya estaba pensando en cerrar la operación. Después vi que estaba agotando por acá y vi posibilidades de que esto quisiera caer otro poco por la entrada de volatilidad después de las 10:30, digamos, que en este caso serían las 17:30 en el horario de MetaTrader. Y estaba en buen horario, estaba mostrando como que quería caer, entonces preferí dejarla correr otro poquito. Pero ya aquí se dio la vuelta, empezó a dar volúmenes de vela alcista, entonces tomé la decisión de mejor cerrar, porque para qué dejarla que llegue al stop loss cuando ya tengo los indicios de que esto no se está dando como a mí me gusta. Bien, entonces así mantengo el drawdown controlado para estar dentro de mis márgenes y poder seguir estando, digamos, en la carrera, por así decirlo, para la próxima semana, ¿ok? Entonces simplemente hay que seguir gestionando hasta que tengamos una buena gestión de operativa, ¿ok? Y también de mi parte aquí fue un error no salirme al 50% del movimiento como mi regla normalmente lo hace. Me había ido a bañar, después volví y vi que estaba por acá el precio, vi posibilidad de que esto siguiera cayendo y no quise cerrar parciales en esta zona. Y normalmente yo tomo parciales ahí, pero hoy no lo hice, entonces también ahí cometí otro error. Bueno, ustedes ya me conocen, ustedes saben cómo opero mi estrategia, ustedes saben que yo siempre al 50% o a veces un poquito antes ya me salgo en la operación y funciona bastante bien. Después de eso suele irse en contra, digamos, entonces me suelo salir bastante bien, bastante precisos en las operaciones, ¿bien? Entonces, bueno, en este momento no le hice caso a eso, traté de dejarla correr un poco más al 1-2 y no, bueno, ya estaba, no podemos negar lo innegable, ¿ok? Ya se estaban mostrando las intenciones desde acá, ya venía mostrando intenciones de que quería irse hacia arriba. Así que bueno, eso sería lo que fue la sesión del día de hoy. Dentro de todo, estoy bastante contento por, bueno, tomar la decisión de cerrar aquí. Controlamos bien el drawdown. Siempre trato de mantenerme en ese margen del 2% si se me cae la cuenta. Un 2, un 3, como máximo un 4% que se me caiga la cuenta. Porque ya de ahí hacia abajo empieza a costar recuperarse. Pero ya nos recuperamos y estamos manejando un buen drawdown. Simplemente todavía seguimos utilizando el 1% de riesgo hasta recuperar esto y poner la cuenta nuevamente en 6.000, hacer nuevamente el colchón hasta que lleguemos a este 5%. No es nada imposible y yo me siento totalmente capaz de hacerlo, ¿ok? Logré hacer un 8% recuperándome de un drawdown de un menos 4%. Simplemente tengo que seguir a rajatabla mis reglas, confiar, nada más. Confiar en las operativas, confiar en el proceso que se va a seguir. Seguimos ahí luchando con el drawdown y con estar ahí en break-even, pero esto es parte del trading, ¿ok? Espero que, bueno, a muchos no les esté aburriendo esta serie de videos porque yo sé que a todos nos gusta ver profit, nos gusta ver números verdes, solamente ganancias, operaciones así espectaculares, a todos nos gusta ver eso, pero realmente la realidad es esto. La realidad es saber controlar muy bien el dinero, saber cómo arriesgar, cuánto arriesgar, cuándo arriesgarlo, cuándo cerrar una operación, cuándo ya poder dejarla correr. En todo momento los escenarios pueden cambiar, entonces es importante que nosotros vayamos juntando la experiencia suficiente, equivocándonos, para que sepamos cómo actuar cuando se nos presenta algún escenario. Así que eso, chicos, espero que les haya gustado este video. Seguimos en carrera, nos vemos la próxima semana.